La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Soy el Padre Ramiro Landaverde desde el Seminario Central San José de la Montaña. Lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, tomó de la mano a la niña y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras Jesús hablaba, nos dice el Evangelio de San Mateo, Jesús hablaba. No nos dice ahora el Evangelio, el contenido de lo que Jesús decía, pero es interesante ver que Jesús habla y a la vez actúa, no solamente habla, pasa de la palabra a la acción. Pues nos dice el Evangelio que se levantó y lo siguió. Es decir, que se pone en camino hacia la casa del jefe de la sinagoga, aquel personaje. No se hace esperar, está pronto a atender la petición que humildemente aquel hombre le ha hecho. El Papa Francisco nos dice: Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Esto lo podemos aplicar también a la vida de oración. Dios no se cansa en absoluto de ofrecernos sus dones, sus regalos. Nosotros a veces nos cansamos de agradecerle o de pedirle que nos aumente la fe, que nos acreciente las virtudes que necesitamos para nuestro camino de salvación. Jesús siempre está atento a nuestras súplicas en aquellas cosas que nosotros no podemos. Jesús es experto en cambiar los ambientes envueltos en tristeza, sufrimiento y muerte en ambientes de esperanza, de alegría, de salud, de salvación. Cambió el ambiente o la situación de enfermedad de aquella mujer que llevaba 12 años enferma. Le dice el Señor Jesús: «Hija, ten confianza, tu fe te ha curado». Y quedó curada la mujer, tanto de su enfermedad como también de la discriminación que ésta le implicaba. El Señor la trata con cariño. «Hija», le dice, mostrándole así el amor de Dios Padre. También el Señor Jesús cambió el ambiente o la situación en la casa del jefe de la sinagoga o de aquel personaje. Retírense, les dijo, a quienes eran más bien los que tenían aquel ambiente de tristeza, que pensaban que ya había muerto. Al tumulto de la gente lo echó fuera, porque toma de la mano a la niña y dice: la niña no está muerta, está dormida. Aquella niña se levantó de la mano de Jesús. En ambos casos hubo un elemento importante de parte de los beneficiarios de la acción salvífica de Jesús. En el caso de la niña, la fe del papá, que le dice a Jesús: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir».
En el caso de la mujer que tenía 12 años enferma, la fe se expresa cuando nos dice el Evangelio, pensaba, con solo tocar su manto, me curaré. Es necesario acercarnos al Señor Jesús con fe, con humildad, para que transforme nuestras tristezas en alegría, nuestras enfermedades en salud, nuestra muerte en vida. Todo esto tanto a nivel personal como familiar o social. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.